En Mateo 14, Jesús caminó sobre el agua para enseñarnos que la fe se fortalece cuando lo miramos a Él y no a nuestras circunstancias. Hoy estamos en nuestro día 20 de nuestro plan de estudio, leyendo el Nuevo Testamento y Salmos en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, amado Señor, por este día, Padre. Te pedimos que nos ayudes en esta lectura. Danos sabiduría. Ilumina nuestras mentes, enséñanos a retener tu palabra, a meditar en ella diariamente en nuestras vidas, pero sobre todo ayúdanos a transformar nuestras vidas y nuestro actuar diario a tu obediencia. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Mateo 14. Muerte de Juan el Bautista. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus sirvientes: Este es Juan el Bautista. Él ha resucitado de entre los muertos y por eso es que poderes milagrosos actúan en él. Porque antes Herodes había prendido a Juan y lo había atado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía: No te es lícito tenerla. Y aunque Herodes quería matarlo, tenía miedo al pueblo porque consideraban a Juan como un profeta. Pero cuando llegó el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó ante ellos y agradó a Herodes, por lo cual le prometió con juramento darle lo que ella pidiera. Ella, instigada por su madre, dijo: Dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Y aunque el rey se entristeció a causa de sus juramentos y de sus invitados, ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron su cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha, y ella se la llevó a su madre. Los discípulos de Juan llegaron y recogieron el cuerpo y lo sepultaron, y fueron y se lo comunicaron a Jesús. Alimentación de los 5,000. Al oír esto, Jesús se fue de ahí en una barca solo a un lugar desierto, y cuando las multitudes lo supieron, lo siguieron a pie desde las ciudades. Cuando Jesús desembarcó, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Al atardecer, se acercaron los discípulos diciendo: El lugar está desierto y la hora ya está avanzada. Despide pues a las multitudes para que vayan a las aldeas y se compren alimentos. Pero Jesús les dijo: No hay necesidad de que se vayan, denles ustedes de comer. Entonces ellos dijeron: No tenemos aquí más, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Traigan acá los panes y los peces, les dijo. Y ordenando a la muchedumbre que se sentara sobre la hierba, Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos. Después partió los panes y se los dio a los discípulos y los discípulos a la multitud. Todos comieron y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba ahí solo. Pero la barca ya estaba muy lejos de tierra y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vigilia de la noche, 3 a 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, a ver a Jesús andar sobre el mar, se turbaron y decían: Es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les dijo: Tengan ánimo, soy yo, no teman. Y Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Ven, le dijo Jesús. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo, y empezando a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca,
el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, en verdad eres hijo de Dios. Terminada la travesía, bajaron a tierra en Genezaret, y cuando los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús, enviaron a decirlo por toda aquella región de alrededor, y le trajeron todos los que tenían algún mal, y le rogaban que les dejara tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban curados. Para reflexionar. La forma en que interpretamos la vida y sus circunstancias revela nuestra cosmovisión, y esta determina nuestras decisiones, nuestras reacciones y si caminamos en ansiedad o en paz, en temor o en fe. Mateo 14 es una rica ilustración de cómo Dios quiere que miremos cada aspecto de la vida a través del lente de su verdad, no del mundo. Comenzamos viendo la muerte de Juan el Bautista. A simple vista, parecería que su vida estaba en manos de Herodes y a merced del capricho de Herodías y su hija. Sin embargo, la realidad más profunda es que su vida estaba, como la nuestra, en manos del Rey soberano, inmortal y sabio, quien gobierna todas las cosas conforme a su propósito eterno. Nada escapa a su control, ni siquiera el sufrimiento y la injusticia. Nuestra visión necesita ser limpiada. Muchas veces nuestra visión espiritual se ve afectada por los valores distorsionados del mundo, su definición de éxito, seguridad y propósito. Cuando no vemos bien, tropezamos, tomamos decisiones erradas, invertimos en lo temporal y no discernimos lo eterno. Es por eso que debemos aplicar a nuestros ojos espirituales el colirio de la palabra de Dios. Solo ella limpia, renueva y enfoca nuestra visión para ver las cosas como Dios las ve. Los discípulos enfrentan una multitud hambrienta y sienten que no tienen suficiente. Sin embargo, Jesús les invita a confiar. Él toma lo poco que tienen, 5 panes y 2 peces, lo bendice y alimenta a más de 5,000 personas con sobra de sobra. Cuando Dios está en la ecuación, siempre hay provisión suficiente. Él no necesita cantidad, sino corazones dispuestos. ¿En qué área de tu vida estás dudando de que Dios pueda proveer? Entrégale lo que tienes y confía en su fidelidad. Jesús, aún cansado y buscando un momento de retiro, se conmueve a compasión por las multitudes que lo siguen. No los ve como una molestia, sino como unas ovejas sin pastor. En contraste con la dureza de los líderes religiosos, Jesús ministra con ternura, verdad y gracia. Él interrumpe su descanso para sanar, enseñar y alimentar. ¿Estamos dispuestos a interrumpir nuestras agendas por amor a otros? Una lección en medio de la tormenta. Esa misma noche los discípulos enfrentan una tormenta. Aterrados, ven a Jesús caminar sobre el agua y piensan que es un fantasma. Él les dice, tengan ánimo, soy yo, no teman. Pedro, con fe valiente, le pide caminar hacia él sobre el agua, pero al distraerse con el viento comienza a hundirse. Esta escena ilustra nuestra tendencia a perder de vista a Jesús cuando las circunstancias nos abruman, pero aun cuando fallamos, Él extiende su mano para sostenernos. Al subir a la barca, el viento se calma y los discípulos lo adoran. En verdad eres hijo de Dios. Este es un momento clave donde comienzan a reconocer más claramente su identidad divina. Cuando Jesús alimenta a los 5,000, no solo muestra compasión, sino que apunta a algo más profundo. Es el pan del cielo el que verdaderamente sacia. El pueblo judío habría recordado a Moisés y el maná en el desierto, y este acto alimenta sus expectativas mesiánicas. Juan 6 desarrolla este milagro como señal de que Jesús es el pan de vida. Este gesto no solo sacia el hambre física, sino que revela que Él ha venido a dar su vida por muchos. Una fe activa, no pasiva. Aunque los discípulos seguían a Cristo, sus corazones aún estaban siendo moldeados. Jesús les confronta con tareas imposibles para no frustrarlos, no para frustrarlos, sino para enseñarles a caminar en fe. Y la fe no es pasividad, sino obediencia confiada. ¿Qué te está pidiendo Dios que parece imposible para ti?
Ora, cree y actúa, confiando en que Él suplirá lo que tú no puedes. Una compasión que no discrimina. Al final del capítulo vemos que todos los que tocaban quedaban curados, sin importar sus intenciones o antecedentes. Cristo no hace acepción de personas. Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Su amor nos llama a amar también sin distinción. Ama solo a los que piensan como tú o a los que están dentro de tu círculo cristiano. Pide a Dios un corazón compasivo como el de Cristo. La historia de Herodías nos recuerda el poder de la influencia. Ella usó la suya para manipular, engañar y destruir. Tú y yo también influimos cada día, como madres, como padres, como amigos, como amigas, como esposos o como esposas, como líderes. Estamos edificando con nuestras palabras, actitudes y decisiones. Oremos para que Dios nos permita dejar un legado de bien y no de mal. Como dice la canción de Jonathan y Sara Pérez, por encima del sol hay una vista real. Dios quiere que veamos toda la historia, la nuestra y la del mundo, a la luz de la eternidad. Que miremos no solo lo que se ve, sino lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Segunda de Corintios 4:18. Para meditar. ¿Dónde necesitas limpiar tu visión con la palabra de Dios? ¿En qué situación necesitas confiar en la provisión de Dios? ¿Estás viendo las tormentas o a Cristo? ¿Estás usando tu influencia para edificar? ¿Amas solo a los que te aman? ¿Qué área de tu vida necesita una fe activa el día de hoy? Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día número 20. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.